Hola chiquillos, el día de hoy vamos a continuar aprendiendo sobre las civilizaciones antiguas. Hoy nos vamos a acercar aún más y vamos a saltarnos varias páginas para estudiar dónde habitaron los mayas. La última clase que tuvimos, el último video, tuvimos una noción de dónde se encontraba en el mapa de América, dónde se encontraba América Central, que es donde están ubicados estos mayas, que tienen mucha relación con lo que vamos a ver el día de hoy. Así que te invito a que abras tu libro de historia en la página 129. Ten a mano todos tus lápices para que no te distraigas yendo a buscarlos. Pon mucha atención porque ahora comenzamos con la civilización maya. ¿Estás listo entonces? Te invito a subirte al avión conmigo y vamos a viajar desde América del Sur, que es donde nos encontramos nosotros, hacia América Central, Centroamérica, donde está la estrella roja a la vez. Debemos viajar hasta acá para conocer más de los mayas. Entonces, te invito a viajar de América del Sur hasta América Central para estudiar dónde se encuentran, dónde habitan esta civilización maya. Leamos el tiempo y el espacio donde habitaron los mayas. Te invito a que tomes un destacador para marcar las cosas importantes que no debemos olvidar. Dice, la historia de los mayas se inició hace más de 2000 años en la área cultural y geográfica conocida como Mesoamérica, que es Centroamérica. El territorio maya abarcó lo que actualmente corresponde al sur de México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador. ¿Recuerdas que anteriormente habíamos reconocido que en América Central habían varios de estos países que se mencionan ahora? Bien. Esta superficie puede ser dividida en tres zonas geográficas. El norte de terrenos planos, clima seco y vegetación de matorral. El centro de clima tropical con presencia de selvas y numerosos ríos. Y el sur de mayores alturas. Cuando dice mayores alturas se refiere a que hay muchas montañas donde se presentan climas templados y fríos y áreas con bosques. Este párrafo, ¿de qué nos habla prácticamente? Nos habla de que el terreno donde se ubicaban los mayas, que están aquí, que lo vemos aquí en este mapa, territorio maya, habían zonas que estaban divididas geográficamente. Habían zonas en el norte donde eran planas, el clima era seco. En nuestro país tenemos un clima seco. Hay una parte de nuestro territorio que tiene un clima seco, que es en el norte, ¿cierto? Mira, se asemeja a este. Y vegetación de matorrales. El centro del clima es tropical, eso quiere decir que puede llover haciendo calor, por ejemplo. Con presencia de selvas. Cuando llueve mucho, hay mucho arboleda, hay mucho bosque. Por eso hay una selva. Y numerosos ríos. Y el sur hay mayores alturas, como dijimos, muchas montañas. Y presenta un clima templado. ¿Quiénes tienen un clima templado en nuestro país? Nosotros, la región metropolitana, presenta un clima templado y fríos y áreas con bosques. Continuamos. Con el paso del tiempo, diferentes razones provocaron la decadencia de los mayas, es decir, que los mayas se fueron extinguiendo, y la desaparición de sus ciudades. Cuando los españoles llegan a América, influyen aún más en este proceso, es decir, más desapariciones hubieron de los mayas.
Pese a ello, hoy descendientes de esta cultura siguen habitando en el territorio que ocupó la civilización. Descendientes son aquellas personas que nacen en esta cultura maya. ¿Bien? Entonces, para entender un poco el territorio donde vivían los mayas, donde abarcaron los mayas. Los mayas abarcaron el sur de México. Acá tenemos Centroamérica. El mapa que tú ves abarca parte de Centroamérica. Donde está ubicado el niño, está ubicado en México, en el sur de México, que le vamos a llamar el Golfo de México, pero mucho más cerca de la península de Yucatán. Ese es el sur de México. Luego, leímos en el texto anterior que también los mayas estuvieron en parte de Belice, que es otro país. Y también estuvieron en parte de Honduras. ¿Te das cuenta? Los mayas abarcaron diferentes países dentro de Centroamérica. Estas ciudades que tú ves aquí son las que ellos poblaron, construyeron y que hoy en día todavía existen estas ciudades. Hay muchas personas que van a turistear, por ejemplo, estos lugares que son vestigios maravillosos, construcciones muy grandes que sorprenden a muchas personas porque dicen, ¿cómo esta civilización maya pudo construir estas ciudades tan grandes con herramientas tan sencillas? Porque obviamente ellos no tenían las herramientas que tenemos ahora. Si bien todas las herramientas que utilizaban las elaboraban ellos mismos. Entonces llama mucho la atención cómo levantaron estos tremendos templos y ciudades en las que vivieron los mayas. Entonces hoy aprendimos que los mayas se encontraban en Centroamérica y abarcaban los países del sur de México, donde estaba la península de Yucatán, en Belice, en Guatemala y en Honduras. Una de las ciudades principales de los mayas es la ciudad de Chichén Itzá, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que nos piden acá es que realicemos una cronología de la historia maya. Los mayas abarcaron 3 periodos: el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. Ahora, ¿por qué se llaman así? El preclásico viene antes del clásico y el postclásico viene después del clásico. Entonces, el periodo preclásico comprenden desde los años 2000 a.C. hasta el 300 a.C. ¿Qué hicieron en este periodo? Lo que realizaron fue construir diferentes ciudades alrededor del mar y trabajaron mucho con el cultivo y la agricultura. En este periodo ellos comenzaron a transformarse en grandes ciudades. El periodo clásico, ellos lo que hicieron fue desarrollar su cultura aún más, es decir, se expandieron en otras ciudades, en otros países y comenzaron a levantar enormes monumentos, enormes edificios, enormes templos que representaban cada una de estas ciudades. Y en el periodo postclásico, que abarca el 900 y el 1697, esto ya después de la llegada de Cristo,
Tras las ruinas de las ciudades de la selva, los mayas se desplazaron hacia el norte de la península de Yucatán, que es donde lo vimos en el mapa anterior, ¿lo recuerdan? Donde fundaron nuevas ciudades o engrandecieron antiguos poblados, es decir, crearon aún más grandes edificaciones para agrandar estos poblados, entre ellos Chichén Itzá, que es el que yo les había mencionado antes. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Número 1. Creen una línea de tiempo con la información de esta cronología que está acá. 2. ¿Qué tipo de unidad temporal utilizaron en la línea de tiempo? ¿Por qué? 3. Según los lugares que habitaron los mayas, ¿con qué dificultad se habrán encontrado para fundar sus ciudades? Entonces, la línea de tiempo la vamos a dejar para la siguiente diapositiva que viene ahora. Vamos a responder ahora las 2 y la 3. ¿Qué unidad de tiempo utilizaron? Para saber cómo realizar una línea de tiempo, debo saber en cuántos segmentos voy a dividir mi línea de tiempo. Entonces, primero tengo que observar cuánto tiempo pasó entre el periodo preclásico, el periodo clásico y el posclásico. Y si observamos, va desde la unidad de 1000, que serían 2000, hasta los cientos, que se refiere a los 300, 400, etcétera, etcétera. Dentro de ese periodo se encerró toda esta cronología. Entonces vamos a decir que yo puse la respuesta acá al lado, chiquillos, porque no me alcanzó espacio. Vamos a decir que el tipo de unidad temporal que utilizamos es de 100 años en 100, porque me permite considerar el tiempo que debo abarcar acá. Bien, anótalo ahí en tu libro. Número 3. Según los lugares que habitaron los mayas, ¿con qué dificultades se habrán encontrado para fundar sus ciudades? Una dificultad podría ser que algunos habitaban en lugares montañosos, eso podría traerles dificultades para la comunicación y para el desplazamiento hacia otros poblados. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con la línea de tiempo. Abre tu cuaderno de historia porque ahí tú vas a escribir y dibujar la línea de tiempo que vamos a realizar juntos, ¿ok? Si quieres ponerle pausa a este video, anda a buscar tu cuaderno y comenzamos. Bien, antes de dibujar tu línea de tiempo, te recomiendo que pongas atención y luego al final de este video escribas, pongas pausa y escribas y dibujes la línea de tiempo, ¿ya? Entonces va a tener como título Periodos de la historia de la civilización maya, porque eso es lo que vamos a poner en nuestra línea de tiempo, ¿bien? Nuestra línea de tiempo se separa, es súper importante entender esto, chiquillos. Las líneas de tiempo se separan de orden de acontecimientos, pero hay un punto en donde se ordenan estos acontecimientos, estos sucesos, que es en el nacimiento de Jesucristo. Ahí se marca el año 0, como lo ves aquí en la imagen. El año 0 marca un antes y un después. ¿Qué quiere decir esto? Todos los acontecimientos, todos los sucesos que se vivieron antes del nacimiento de Jesús, le vamos a llamar antes de Cristo. Y todos los acontecimientos que sucedieron después del nacimiento de Jesús, es decir, de aquí hacia adelante, les vamos a llamar después de Cristo. Bien, entonces, uno de los periodos de los mayas es el preclásico. Este periodo, este hecho sucedió antes de Cristo, antes del año 0, y abarcó los años 2000 al 300 antes de Cristo. En este periodo que ustedes ven aquí, los mayas comenzaron a desarrollar la pesca, la agricultura y la caza, además de la construcción de muchas de sus ciudades. Bien,
Luego venía el periodo clásico. El periodo clásico comienza con el término de este periodo preclásico y abarcó todo esto que ven ustedes acá. Llegó hasta acá. Entonces, el periodo clásico abarcó tiempo del antes de Cristo y abarcó también tiempo después de Cristo, si se dan cuenta. Todo esto que está acá, desde el 300 antes de Cristo al 900 después de Cristo. ¿Qué realizaron en este periodo? Donde hubo mayor desarrollo cultural, es decir, comenzaron a crecer enormemente en su cultura y comenzaron a crear estas imponentes ciudades con estos tremendos templos que vamos a ver más adelante. ¿Bien? Y luego viene el periodo posclásico, que es después del periodo clásico. Termina este periodo clásico en el 900 después de Cristo, en el año 900 después de Cristo, y de inmediato comienza el periodo posclásico y llega hasta el año 1697 después de Cristo. Hasta aquí duraron la civilización maya, se mantuvo la civilización maya. ¿Y qué realizaron aquí? Se desplazaron a otras ciudades, como lo vimos en el mapa anterior, y fundaron nuevos poblados. Bien, nosotros leíamos que una de las causas por la que ellos se tuvieron que desplazar era por la llegada de los españoles, ¿cierto? Porque los españoles les llamaba mucho la atención su cultura, los materiales que ellos elaboraron, entonces ellos quisieron apropiarse de esa cultura y expandirla y que la dieran a conocer a otras ciudades. Y es por eso que se empezó a disminuir esta población. Bien, entonces aquí tenemos nuestro periodo de la historia de la civilización, nuestra línea de tiempo con todos los periodos en los que la civilización maya, el pueblo maya, pasó primero por el preclásico, luego por el periodo clásico, entre medio de eso estaba el nacimiento de Jesucristo y después el periodo postclásico, ¿ya? Entonces lo que vas a hacer ahora es ponerle pausa a este video y escribir esta línea de tiempo tal cual aparece acá en la imagen que tú observas, ¿ok? Bien, espero que te haya quedado claro. Cualquier comentario me escribes ahí debajo del video. Recuerda registrar tu asistencia, ¿ok? Te mando un beso enorme. Que tengas un muy buen día. ¡Chao!